Capítulo 146. La gran herencia, 3, PZZZZZ. Recogí la espada que había dejado en el suelo por un momento y regresé junto a mis compañeros. Luego la guardé en mi bolsa. Era evidente que no era una espada larga de arco común, pero ya investigaría eso más tarde. Lo siento. Yo, igual que antes, Ikurot dejó la frase a medias y bajó la cabeza, avergonzado. Simplemente le di una palmada en el hombro. ¿Qué podía decirle? Yo tampoco era la razón por la que todos habíamos sobrevivido. Bjorn. Misa se acercó con un andar apagado y apoyó una mano sobre mi pecho. Me alegra que estés vivo. De verdad, sentí un nudo subir por mi garganta. Sabía a quién le debía seguir con vida. Él también habría querido compartir este momento de felicidad con nosotros. Rod Miller. Cubrí la pequeña mano de Misa con la mía y la aparté con cuidado antes de seguir caminando. Entonces me acerqué a Rod Miller, que ya había recuperado la conciencia, y le transmití las últimas palabras del legado que Dwalkie había dejado. Ya veo, él, después de escuchar todo lo que tenía que decir, Rod Miller se arrodilló frente al cadáver de Dwalkie e hizo la señal de la cruz. Las despedidas que no pudo expresar adecuadamente parecían pesar sobre el aire frente a él. Recuerdo cuando entraste por primera vez al laberinto. Dijiste que por fin entendías por qué los aventureros lo llamaban un mundo inmenso. Habías ido en el sendero del peregrino del tercer piso. En un intento por demostrarnos que ser aventurero no era solo un trabajo duro y terrible, Rod Miller nos llevó hasta la cima de una colina. Allí contemplamos juntos cómo el inmenso paisaje se teñía de una luz plateada, igual que estaba tan emocionado y feliz que esa noche no pudo dormir. Habría sido bonito mostrarte un mundo aún más grande. Rod Miller terminó de hablar, pero los demás todavía tenían cosas que decir. Misa e Ikurot se arrodillaron y las palabras comenzaron a brotar desde lo más profundo de sus corazones. Yo di un paso atrás y los observé. No era que no tuviera nada que decir. Simplemente, mis palabras no serían diferentes de las de ellos. Waaa. Es mi culpa. ¿Y yo? Si hubiera elegido otra puerta. No. Es culpa mía. Le dije que confiara en mí y que lo protegería pasara lo que pasara, pero esa promesa, no pude cumplirla. Sin importar lo que dijera, terminaría culpándome a mí mismo. Y era obvio que Dwalkie no habría querido eso. El mundo en el que teníamos que sobrevivir no era lo bastante amable como para permitirnos permanecer arrodillados allí para siempre. Meek. Cuando vi aparecer a los Vaikundus al otro extremo del pasillo, hablé. Todos, basta. Hay un enemigo. Mientras recordábamos a Dwalkie, teníamos que sobreponernos a la tristeza. Era prácticamente lo único que podían hacer quienes seguían con vida. Vela. No nos quedaba otra opción que seguir adelante. La batalla contra los Vaikundus fue inesperadamente dura. La razón era sencilla. Ahora solo quedábamos 4 personas en este enorme laberinto. Nuestras estadísticas habían disminuido drásticamente y nuestras heridas todavía no se habían curado. Después de todo, había sido gracias a Dwalkie que habíamos podido derrotar monstruos de rango 6 con tanta facilidad. Empaquemos solo lo necesario y vámonos. Tras la batalla comenzamos a recoger todo. Durante la lucha desesperada, el equipo había quedado esparcido por todo el suelo. Después de recoger los restos, incluso registré la túnica del sacerdote. Lo único que encontré fue un collar de origen desconocido. No podía saber si era algún tipo de artefacto o simplemente un adorno. Después de todo, Dwalkie era el único de nosotros capaz de percibir el maná de los objetos. Parece que aquí tampoco hay nada. También saqueamos al aventurero de mediana edad que había quedado atrapado en la batalla y había muerto al principio, pero tampoco encontramos nada. Bueno, la mayoría de sus pertenencias seguramente estaban dentro del subespacio de ese bastardo. Finalmente, recogí el cuerpo de Dwalkie. Cumpliré tu último deseo. Llevaba consigo una varita y una mochila expandible. Quitarle las botas y la túnica nos daría dinero, pero preferí dejarlas intactas. Yo cargaré a Dwalkie. Después utilizamos la sala de trampas para llegar al portal y regresamos a la Torre de los Cielos. Cada uno se dispersó para descansar. Algunos permanecieron sentados frente a Dwalkie limpiando la sangre de su cuerpo, mientras otros se apoyaban contra la pared y lloraban en silencio. La falsa tranquilidad que cayó sobre nosotros nos obligó a aceptar que aquello era la realidad y no un sueño. Bjorn, ¿hay alguna forma de llevar a Dwalkie a la ciudad? Preguntó Ikurot. No. Ya veo, y la realidad era cruel. Aunque había sacrificado su valiosa vida por nosotros, ni siquiera podíamos llevarlo a la ciudad para darle un funeral.
Porque quien había muerto era nuestro mago. Los cadáveres generados dentro del laberinto eran considerados objetos y era imposible sacarlos sin magia de distorsión. Por eso los corazones de los bárbaros eran tan especiales. Podían llevarse de regreso a la ciudad sin necesidad de magia. Los magos debieron descubrir eso y comenzaron a investigarlos como ingredientes mágicos. Misa, descansa un poco. Quiero quedarme aquí un poco más. Cuando nos vayamos, él estará solo. Está bien. Dejando atrás aquel ambiente sofocante, me senté en un rincón y comprobé la hora. Eran las 10:31 de la noche. Faltaba más de un día para que el laberinto cerrara. Eso me dejó un sabor amargo en la boca. Ha pasado menos de una hora. Me sentí realmente insignificante, a pesar de haber estado al borde de la muerte innumerables veces. Sentía como si hubiera luchado contra vagos durante días y noches enteros. Sin embargo, había pasado menos de una hora desde que nos separamos, incluso contando el tiempo que nos tomó recoger todo. Concéntrate en lo que tienes que hacer. Saqué la carta que había dejado el sacerdote. Las manchas y arrugas repartidas por el papel demostraban que la había llevado consigo durante mucho tiempo. En la carta, escrita con una letra ordenada, se explicaba cómo aquel anciano había terminado en esa situación. Mientras la leía, me concentré especialmente en una parte. La ciudad subterránea de Noark. Ese era el nombre del lugar al que el asesino de dragones había llevado al anciano y a su joven nieto. Es una medicina hecha por un alquimista de Noark. Si la tomas, borrará los recuerdos de la última hora. También era el nombre de la ciudad que aquella perra trastornada había mencionado en el pasado. Y era un lugar del que no había podido encontrar información por más que hubiera buscado en la biblioteca. Así que realmente existía algo así bajo las alcantarillas. ¿Podría aquella mujer haber sido también miembro de Hércules? Con ese pensamiento en mente, seguí leyendo la carta. Además de revelar que la ciudad subterránea de Noark y Hércules aparentemente mantenían una relación de cooperación, contenía otra información sorprendente. Pensar que allí también hay un portal. El portal que mantenía funcionando la ciudad de Raftonia, el que conectaba con el laberinto, también existía bajo tierra. Así era como los aventureros clandestinos lograban el milagro de ocultar sus identidades mientras extraían suficientes piedras de maná para construir una ciudad entera. Noark. Grabé ese nombre en mi memoria. Tenía el fuerte presentimiento de que acabaría viéndome involucrado con ese lugar en el futuro. Debería investigarlo más cuando salgamos. Con ese pensamiento en mente, guardé nuevamente la carta en mi bolsillo. Después de revisar su contenido, parecía que no me ocurriría nada malo por entregarla. Como dicen, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. En cualquier caso, ese asunto ya estaba resuelto. Solté un largo suspiro y cerré los ojos. Necesitaba desesperadamente descansar, pero toda clase de pensamientos molestos iban y venían sin parar. ¿Qué debería hacer ahora? Mientras existiera un enemigo tan absurdamente poderoso ahí fuera, ni siquiera estar en la ciudad garantizaría mi seguridad. Podría intentar hacerme daño dentro del laberinto junto a mis compañeros. Maldita sea. A pesar de mi determinación de sobrevivir pasara lo que pasara, los problemas reales seguían rondando mi mente sin una solución adecuada. Era una lástima que Vagos hubiera salido vivo de allí. Si el sacerdote simplemente me hubiera curado, habría podido acabar con él personalmente. ¿Qué estoy pensando? Sacudí la cabeza y aparté esos arrepentimientos persistentes. El mundo no funcionaba como uno quería. Probablemente el sacerdote tampoco tuvo otra opción. El dios maligno también era así en el juego. Podía conceder un deseo a cambio de un precio, pero nunca te daba el mejor resultado posible. Como la pata de mono que cumplía deseos mientras traía desgracias, era una existencia que siempre servía una buena dosis de desesperación junto con la esperanza. Este bastardo también sigue apareciendo en mi vida de una forma extraña. Añadí al dios maligno Karu y a mi lista de cosas por investigar y despejé mi mente. Era hora de descansar. Este lugar no solo era más seguro que la ciudad, sino que además tendríamos mucho que hacer una vez saliéramos. Después de limpiarme el cuerpo con una toalla húmeda, desplegué el saco de dormir y me acosté dentro. Sin embargo, era extraño. Había luchado desesperadamente durante casi 2 noches seguidas, pero aún así tardé mucho tiempo en quedarme dormido. El laberinto se ha cerrado. Has sido transportado a Raftonia. La luz del sol atravesó mis párpados. Sin detenerme un instante para disfrutar del momento, pasé por el puesto de control y cambié mis piedras de maná.
Después me dirigí a nuestro lugar de reunión, la sucursal del gremio de aventureros más cercana a la plaza dimensional. Cuando llegué frente al edificio, había una multitud de personas que se veían igual que yo. El silencio era abrumador, considerando las decenas de personas reunidas allí. Todos esperaban la llegada de los demás miembros de su grupo con expresiones sombrías. Era de esperarse. Solo había una razón para regresar a la ciudad y venir aquí antes siquiera de lavarse. La muerte de un compañero. Si ya estamos todos, entremos. Poco después de que llegara todo el grupo, entramos al gremio. Entregamos todo el equipo de Dwalkie que habíamos recuperado, incluida su mochila, y notificamos oficialmente su muerte. Dejó atrás a unos grandes compañeros. El empleado nos miró con una expresión extraña. La verdad, lo que habíamos hecho no era nada común. Aunque no teníamos derecho sobre los bienes que había dejado en la ciudad, al menos todas estas pertenencias podrían habérselas quedado el resto del grupo. La mayoría simplemente habría informado de la muerte y nada más. Ryolwar Dwalkie, mago de rango 8 certificado por la familia real. Su informe sobre su fallecimiento ha sido recibido. No sentí que fuera un desperdicio. Después de todo, conocíamos el contenido del testamento que escribió antes de entrar por primera vez al laberinto. Jaja, ¿un testamento? Ahora sí me siento como un verdadero aventurero. No importa lo que escribas, pero asegúrate de dejar claramente quién heredará tus bienes. De lo contrario, todo pasará al gremio de aventureros. No se preocupen por eso. Eso ya está decidido. Quería donar toda su fortuna a un orfanato perteneciente a cierto templo. Solo ayer conocí los detalles. Según Iguro, Dwalkie guardaba buenos recuerdos de haber vivido allí durante un tiempo cuando era niño. Sus bienes debían utilizarse tal y como él deseaba. Nosotros ya habíamos recibido de él algo mucho más valioso. De verdad terminó, vámonos. En cualquier caso, lo primero que hicimos al regresar a la ciudad fue informar de la muerte de Dwalkie. Fue sorprendentemente sencillo. 1 minuto para rellenar los documentos. 2 minutos para que el personal los revisara. Solo hicieron falta 3 minutos para poner fin a 25 años de vida. Así de común es la muerte en este mundo. Dejé ese amargo sentimiento atrás al salir del gremio. Después me dirigí al gran templo de Readlas. Era la única manera que tenía de devolver el favor a quien ya había partido. Pueden volver a casa y descansar. ¿Cómo podríamos? Él nos salvó la vida. Yo, también quiero ir contigo. Ya descansé suficiente adentro. En realidad, Miss había llorado todo el día y no había descansado en absoluto, pero no dije nada. Era evidente que, aunque regresara a la posada, no podría dormir. Así que todos nos dirigimos juntos a nuestro destino. Al poco tiempo llegamos a un edificio completamente blanco, que parecía no haber sido tocado por la suciedad del mundo, y entramos. Cuando el sacerdote aprendiz preguntó si habíamos venido para recibir tratamiento, pensé durante un momento qué responder antes de decir que estábamos allí por petición del sumo sacerdote Ludwig. El sumo sacerdote Ludwig. Jamás imaginaron que alguien mentiría dentro de la casa de un dios. Los ojos del joven sacerdote se abrieron de par en par y salió corriendo hacia el interior para transmitir el mensaje. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Mientras esperábamos, un rostro conocido salió a recibirnos. Era Paal Krovitz, capitán de los terceros paladines. He oído que han venido por petición del sumo sacerdote Ludwig, quien desapareció hace algunos años. ¿Tienen algún objeto que sirva como prueba? Preguntó con educación. También explicó que se trataba de un asunto muy delicado para la iglesia y esperaba que comprendiéramos la situación. Al parecer, la recompensa ofrecida por toda la ciudad había causado bastantes problemas. ¿Una recompensa? Sí. Como la cantidad es tan grande, algunas personas han albergado malas intenciones. No había venido esperando una recompensa. Sin embargo, como ya tenía antecedentes de haber matado a aquella perra Elisa y recibir una enorme suma de dinero por ello, las palabras salieron de mi boca sin pensar. ¿De cuánto es la recompensa? Ante aquella pregunta tan egoísta, Misa me dio un codazo en el costado. Y Kurot hizo lo mismo. Rodmiller, que además de aventurero era miembro de la iglesia de Readlas, tampoco parecía muy contento. Bjorn, incluso viniendo de ti, eso no es apropiado. Sin embargo, Krovitz respondió sin mostrar el menor desprecio. La cantidad varía dependiendo de la información proporcionada y de si se recuperan o no reliquias sagradas, ¿pero? Respondió con total tranquilidad. Si no recuerdo mal, la oficina del tesoro ofrecía hasta 70 millones de piedras.
Capítulo 147. La gran herencia, 4. En cuanto escuché aquella enorme cifra, 70 millones de piedras, mi corazón dio un vuelco. Sin embargo, me obligué a calmarme y continuar la conversación. Ya tendría tiempo para alegrarme cuando el dinero estuviera en mis manos. ¿Esta carta servirá como prueba? Al recibir la carta, Krovitz comenzó a leerla lentamente desde el principio, y su expresión cambió por completo. Permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Hay algún problema? Oh, lo siento. Si el contenido de esta carta es cierto, este es un asunto realmente grave para la Iglesia. No dudo de ustedes, pero ¿podrían esperar un momento aquí dentro? Claro. Krovitz nos condujo a una especie de sala de recepción dentro del templo y abandonó su asiento con evidente urgencia. Al parecer, necesitaba confirmar la autenticidad de la letra antes de informar a sus superiores. ¿No creen que haya algún problema, verdad?, preguntó Misa. Jaja, claro que no. Solo quieren hablarlo después de verificarlo. Murat tiene razón. Ustedes también la leyeron. El contenido de esa carta no es ninguna broma. La espera fue más larga de lo esperado. Justo cuando empezábamos a inventar nuevas teorías, Krovitz regresó. Les pido disculpas. Los hice esperar demasiado. Ahora síganme. Todos los están esperando. El lugar al que nos condujo fue la capilla del segundo piso, un espacio reservado únicamente para sacerdotes y no para creyentes comunes. Había oído que quienes no pertenecen a la iglesia no tienen permitido entrar aquí. La diosa ha unido nuestros caminos. ¿Cómo podríamos considerarlos extraños? Al escuchar la respuesta de Krovitz a la pregunta de Rodmiller, todas mis preocupaciones desaparecieron. Si hubieran decidido que la carta era falsa, él no estaría comportándose de esa manera. Creak. Krovitz abrió la puerta y reveló el interior de la capilla. Era un lugar bastante amplio, pero solo había 7 personas sentadas. Cuando observé sus rostros, me quedé inmóvil. Santo cielo, después de mi visita a la familia del conde, había leído varios libros sobre la jerarquía de la iglesia, así que los reconocí de inmediato. Solo 2 personas llevaban armadura, un hombre y una mujer. Aunque el diseño de sus armaduras era diferente, el hilo plateado que adornaba los bordes indicaba que ambos eran capitanes de los paladines. Contando a Krovitz, los 3 únicos capitanes de la iglesia estaban reunidos allí. Pero eso no era todo. También había 2 sumos sacerdotes, un cardenal y un anciano que permanecía de pie en el centro como si todos acudieran a él en busca de consejo. En cuanto Rodmiller lo vio, se arrodilló e hizo la señal de la cruz. Un servidor de las estrellas saluda al santo arzobispo. Su reacción era completamente comprensible. Si se comparaba con el catolicismo, era como tener al Papa justo delante de nosotros. ¿Pero quién es ese niño? Sintiéndome ligeramente intimidado por aquella impresionante reunión, dirigí mi atención al pequeño niño de unos 10 años que estaba sentado frente al arzobispo. Ahora que me fijaba bien, parecía que todos estaban colocados de manera que protegían al niño. Incluso el arzobispo permanecía justo detrás de él. ¿Quién demonios era ese chico? Mientras me hacía esa pregunta, el arzobispo realizó la señal de la cruz y todos los miembros de la iglesia nos observaron en silencio. Que la bendición de la estrella del crepúsculo esté con nosotros. Era una escena realmente impresionante. Incluso Rodmiller, que también era creyente, parecía completamente inmóvil. ¿Sería porque estábamos dentro de una capilla? Una atmósfera extrañamente sagrada y solemne impregnaba todo el lugar. Tras un momento de silencio, el arzobispo habló. El sumo sacerdote Ludwig era una persona muy importante para nosotros. Gracias por traer esta carta. ¿Podrían decirme cómo llegó a sus manos? Para ser sincero, aquello me tomó por sorpresa. La persona con mayor autoridad de una de las 3 grandes religiones me estaba hablando con demasiada cortesía y cautela para ser un simple aventurero del 4º piso. Esto definitivamente no es normal. Ese anciano debió de ser alguien realmente importante. Abrí la boca lentamente y expliqué brevemente lo sucedido en el laberinto del Arcaz. Quizá debido a su mentalidad religiosa, el arzobispo respondió. La estrella del crepúsculo los condujo hasta él porque había perdido el camino. Gracias por salvar su alma. Aunque fue poseído por un dios maligno, su alma seguirá brillando eternamente incluso en la oscuridad. Resultaba un poco incómodo escucharlo. No era una cuestión de tener razón o no. Simplemente sentía que ellos y yo éramos completamente opuestos. Desde mi infancia nunca había tenido una buena relación con la gente religiosa. Esto le pertenecía.
Saqué el collar que llevaba el sumo sacerdote y se lo entregué. Si realmente hubiera sido una reliquia sagrada, habría valido mucho más que la recompensa. Pero no me parecía un desperdicio. Era lo correcto. Le debía una deuda a ese sumo sacerdote. Gracias. No es el objeto que hemos estado buscando, pero al menos esto reconfortará un poco su alma. Sí, no era una reliquia sagrada. Bueno, si realmente hubiera sido algo así, ese bastardo se la habría llevado hace mucho tiempo. Cardenal Greyond, ¿cuánto de la recompensa corresponde entregarles? La reliquia no fue recuperada, pero considerando la importancia del contenido de la carta escrita con su letra, sus pertenencias y el relato de sus últimos momentos, no sería excesivo pagar la totalidad de los 70 millones de piedras asignados por el Ministerio de Finanzas. Entonces, háganlo. Tragué saliva sin darme cuenta. Esperaba recibir apenas la mitad de la recompensa porque no habíamos recuperado la reliquia sagrada. Pero iban a entregarnos la cantidad completa. Me sentí un poco mal por haberme sentido incómodo con ellos antes. Realmente eran creyentes ejemplares. Aunque, claro, eso no era lo más importante. Quiero hacerles una pregunta. Adelante. Como el primer asunto ya estaba resuelto, fui directamente al verdadero motivo por el que quería hablar con ellos. Quizá fuera incluso más importante que la recompensa. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿Podría explicar a qué se refiere exactamente? Acaban de descubrir quién fue el responsable del secuestro del sumo sacerdote Ludwig. Quiero saber si piensan vengarse, porque yo también estoy involucrado en todo esto. Mientras hacía la pregunta, insinué discretamente que ellos también tenían parte de responsabilidad. La respuesta que recibí fue increíblemente ambigua. No puedo confirmar eso en este momento. Ya veo. Bueno, supuse que, si realmente pensaban buscar venganza, ese bastardo no vendría tras de mí durante un tiempo. Parece que no me queda otra que moverme por mi cuenta. Asentí con la cabeza. No se preocupe, gran guerrero. En ese momento, el pequeño niño al que había estado observando abrió la boca. ¡Shaa! Una brillante luz plateada brotó de su cuerpo. Cuando recuperé el sentido, un anillo formado por 3 enredaderas entrelazadas descansaba sobre mi grueso dedo. No tenía idea de qué demonios acababa de ocurrir. Pero comprendí exactamente lo que estaba viendo cuando escuché el grito del cardenal que vino a continuación. Una profecía. Ha descendido una profecía. Era algo que solo había escuchado de los NPC en el juego y que nunca había experimentado en persona. Maldita sea. Era una profecía y, al parecer, la primera que descendía en mucho tiempo. Eso respondía a esa pregunta. Y en cuanto a por qué aquel arzobispo trataba a ese niño como si fuera un tesoro, la razón era sencilla. Pensar que es un santo. Un santo era un recipiente capaz de escuchar las voces de los dioses y, en ocasiones, canalizar su poder. El niño, que reunía todas las cualidades para ser ese recipiente, habló. La diosa acaba de hablar. Ese anillo evitará 3 poderosos encuentros desafortunados. ¿Se refiere al asesino de dragones, Regal Vagos? Un adivino común simplemente habría respondido sí o no a esa pregunta, pero el oráculo era diferente. Sí. Ella dijo que solo puede impedir encuentros con ese hombre. Así que debes estar preparado para enfrentar tu destino cuando los 3 tallos de ese anillo sean cortados. Sentía como si me hubiera convertido en el héroe destinado a derrotar al rey demonio o algo parecido. Para ser sincero, estaba completamente desconcertado. Puede que hubiera derrotado a aquella perra Elisa y ayudado al sumo sacerdote, pero ¿por qué la diosa me daría un regalo como este? Especialmente teniendo en cuenta que soy un espíritu maligno. ¿Qué demonios es esto? ¿Una broma? Por un instante pensé que toda esa gente estaba intentando estafarme usando a ese niño. Pero el anillo en mi mano disipó todas esas dudas. Incluso las expresiones de asombro en sus rostros parecían demasiado sinceras como para ser una actuación. Que la bendición de la estrella del crepúsculo esté con nosotros. Que todo siga su curso. Las máximas autoridades religiosas de este mundo me miraron mientras hacían la señal de la cruz. Giré la cabeza hacia mis compañeros. Bjorn. ¿Quién demonios eres? ¿De verdad estás destinado a convertirte en un héroe? No, eso ni siquiera es el mayor problema. Sé cómo puede un bárbaro haber sido elegido por un dios humano. Aunque me miren así, yo tampoco tengo ni idea. Solo entonces volví la vista hacia el pequeño niño, dándome cuenta de que aquello no era solo algo para celebrar. Tenía muchísimas preguntas. Plaf. Sin embargo, el niño se desplomó débilmente.
Quizá ese era el precio de recibir una profecía. El arzobispo lo levantó entre sus brazos y dio por terminada la reunión. Sir Krovitz, acompáñelos al exterior. No, espere. Todavía tengo que preguntar, les pido que lo comprendan. Volveremos a reunirnos más adelante y entonces les explicaré todo. Hasta ese momento, mantengan en secreto lo ocurrido hoy. De lo contrario, una gran desgracia podría caer sobre ustedes. ¿Qué? ¿Una gran desgracia? Era ridículo, pero la conversación terminó allí. Sir Krovitz les explicará los detalles. La firme actitud del arzobispo nos obligó a abandonar la sala. Después seguimos a Krovitz hasta la sala de recepción donde habíamos estado esperando antes. Krovitz, ¿qué está pasando aquí? Yo, tampoco sé por qué ella decidió otorgar una profecía a alguien de otra raza. ¿Nunca había ocurrido con alguien que no fuera humano? No. Hasta donde sé, esta es la tercera vez. Entonces, ¿qué les ocurrió a los otros? Según los registros, fueron marcados como herejes dentro de sus tribus y expulsados. ¡Ja! ¡Qué dolor de cabeza! Era como si, además del asunto del espíritu maligno, ahora me hubieran entregado otro botón de autodestrucción. Ya entiendo por qué me dijeron que mantuviera esto en secreto. Sí. Porque, si se hace público, les causará más perjuicios que beneficios. El núcleo del desarrollo de un bárbaro era la impronta espiritual. Si me expulsaban de la tribu, desde ese mismo día no sería más que un personaje fracasado. Los chamanes bárbaros solo existían en la tierra sagrada de la tribu. No se preocupen por nosotros. No divulgaremos esta información. Mientras decía eso, Krovitz miró a sus compañeros. Ellos no dijeron nada, pero sus sentimientos eran evidentes. Así que yo también miré a mis compañeros. Ah. Y yo mantendré la boca cerrada. De verdad. Tú confías en mí, ¿verdad, Bjorn? No te preocupes. Yo no escuché nada. Por supuesto, no estaba preocupado por Misa. Tampoco demasiado por Rodmiller. Él no era ese tipo de persona y, además, era un fiel de Readlas. El verdadero problema era, oye. ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Por qué crees? Dejaré de beber desde hoy. Solté un suspiro al ver a Ikurot bajar la cabeza con expresión abatida. Uf, no deberíamos haber venido todos juntos. ¿Todos los dioses de este mundo eran así? En lugar de quitarme la mayor piedra que pesaba sobre mi corazón, sentía que acababan de colocar otra más pequeña encima. Pero tampoco están bocachas, así que, decidí concentrarme en el lado positivo. Si ese anillo realmente evitaba los encuentros con el asesino de dragones, entonces ese nivel de riesgo ni siquiera podía llamarse riesgo. Si se comparaban las ventajas y las desventajas, lo ocurrido hoy había sido, sin ninguna duda, beneficioso. Había conseguido lo que más necesitaba. Tiempo. Aunque es la primera vez que consigo una reliquia sagrada gracias a un oráculo. Los objetos otorgados por los dioses eran llamados reliquias sagradas. La mayoría poseía habilidades absurdamente poderosas. Por eso no dudaba del poder de ese anillo. No sabía cuánto tiempo duraría, pero estaba seguro de que no volvería a encontrarme con ese hombre hasta que las 3 ramas fueran cortadas. El problema es cuánto tardará eso. ¿2 años? ¿3? Me pregunté si realmente podría durar tanto, teniendo en cuenta que era una reliquia sagrada recién otorgada. Pero, era mejor asumir el peor escenario y prepararme en consecuencia. Decidí suponer que duraría entre medio año y 1 año. Con ese pensamiento terminé de ordenar mis ideas. En el instante en que me levanté del sofá, una de las enredaderas entrelazadas se rompió. Ras. Bjorn. Parece que una acaba de romperse. No. No puede ser. Froté la enredadera rota con un dedo humedecido con saliva, como si intentara volver a unir una cuerda deshilachada. Pero, como siempre, la realidad fue cruel. Mira. Sigue entera. En el momento en que extendí la mano para mostrarles el anillo, la enredadera cortada se convirtió en partículas de luz plateada y se dispersó en el aire. Shaya. Me quedé mirando fijamente mi mano. Se han cumplido las condiciones de activación de la bendición de las estrellas. Ni siquiera pude reírme. Capítulo 148. La gran herencia, 5, había días en los que un impulso momentáneo conducía a una suerte inesperada. Para Amelia Rainwales, hoy era uno de esos días. ¿Quién habría imaginado que, mientras escalaba el castillo para desahogar un poco su frustración, se encontraría con ese hombre? Regal vagos.
El miembro de Hércules, la organización que dividía esa maldita ciudad en dos, al que más deseaban matar, estaba inconsciente en el suelo de una zona apartada, cubierto de heridas. Y estaba solo. ¿Habrá escapado por un portal? ¿Por eso apareció aquí en lugar de la plaza? Esa fue la primera posibilidad que se le ocurrió. No había magos en el grupo del asesino de dragones, pero podría haberlo conseguido si sacrificaba al pobre anciano que siempre llevaba consigo. ¿Con qué clase de enemigo se encontró? Amelia descartó esas preguntas. No importaba quién lo hubiera dejado en ese estado. Lo único importante era que le había caído del cielo. Primero se agachó para comprobarle el pulso. Sigue vivo. Habían pasado unas 2 horas desde que el laberinto se cerró. Todo indicaba que llevaba inconsciente desde entonces. Una persona normal habría muerto hacía mucho, pero ese hombre no era normal. Quizá el pincho clavado en su hombro estaba evitando que se desangrara. Entonces él abrió los ojos y la miró. Tú, probablemente había percibido su presencia. Antes de que pudiera decir algo más, Amelia habló primero. Asesino de dragones, ¿tienes alguna poción? Cintura, ya veo. Amelia desató la bolsa que llevaba en la cintura y la sostuvo en la mano. Voy a echarte una poción. ¿Puedo sacar esto de tu hombro? Hazlo. En cuanto recibió su respuesta, arrancó el pincho de un tirón. La sangre comenzó a brotar nuevamente. Si lo dejaba así, incluso el asesino de dragones moriría. Amelia simplemente permaneció allí observándolo. ¿Qué haces? La poción, él empezaba a darse cuenta de que algo no iba bien. ¿Y por qué habría de hacerlo? ¿Hiciste un contrato? Ah, ¿el contrato? Amelia sonrió con burla. Mucho tiempo atrás había recibido un contrato del señor de Noark. Era famoso. Todo el que vivía en esa ciudad conocía su existencia. Dentro de Noark no podía matar. El contrato estaba grabado en su carne y era imposible romperlo. Pero fuiste tú quien me pidió que sacara el pincho. Ella solo había hecho exactamente lo que él le ordenó. Por supuesto, era la primera vez que engañaba a alguien de esa manera, así que también estaba nerviosa. Sin embargo, si aquello hubiera violado el contrato, simplemente no habría podido hacerlo. Perra, Amelia guardó toda la bolsa dentro de su subespacio. También le robó el resto de su equipo. No solo la daga de su cintura, sino también el anillo de su mano, los brazales y el collar. Todos eran objetos a los que les había echado el ojo desde hacía mucho tiempo. Gracias por aparecer aquí. Los cuidaré muy bien. Ah, por cierto, ¿quién te hizo esto? Él no respondió a la pregunta burlona. Solo la fulminó con la mirada. Amelia se apoyó contra la pared y se limitó a observarlo en silencio. Pensaba verlo morir con sus propios ojos para asegurarse de que no ocurriera nada inesperado. Pero, al parecer, aún no había llegado el momento de cortar el hilo del destino de ese hombre. Paso. Paso. Poco después escuchó a los guardias de patrulla acercándose por el pasillo. Amelia pensó rápidamente. En realidad, no había nada que pensar. Todo lo que las patrullas veían y oían era informado al señor de Noark. Si la descubrían, todo habría terminado. Tienes suerte, asesino de dragones. Apretó los labios con amargura. Si ese hombre moría, la autoridad de Hércules sufriría un duro golpe. Al comprender que iba a sobrevivir, él apretó los dientes. No, podrás soportar las consecuencias. Ella pagaría por aquello. Amelia simplemente se encogió de hombros y se acercó. No importa. De todos modos, no recordarás nada. ¿Qué? Sacó una pastilla y la sostuvo entre los dedos. Era una píldora mágica llamada Bendición de Lete, desarrollada por un alquimista de Noark. Los espíritus malignos eran inmunes a ella, pero tenía el útil efecto de borrar los recuerdos de quien la consumiera. Maldita sea. MMM. Amelia le sujetó la mandíbula mientras forcejeaba y le obligó a tragarse la píldora. Cuanto mayor era la dignidad del alma de una persona, menor era el efecto de la medicina. Por eso utilizó la mejor que tenía, por si acaso. El alquimista le había dicho que una persona normal perdería hasta una semana de recuerdos después de tomarla. Teniendo en cuenta quién es, más vale prevenir. No le parecía un desperdicio. No era algo que pudiera conseguir fácilmente otra vez. Pero, considerando todo lo que había ganado hoy, seguía saliendo beneficiada. Además, cuanto más atrás retrocedieran sus recuerdos, mejor sería para ella. Pensaría que perdió sus objetos dentro del laberinto. Jamás imaginaría que fue robado en la ciudad subterránea. No sé quién hizo esto, pero debería darle las gracias.
Al escuchar que las patrullas ya estaban muy cerca, Amelia abandonó rápidamente el castillo. Ni siquiera habían pasado 10 minutos y los usos disponibles del anillo que bloqueaba los encuentros mortales relacionados con Regal Vagos ya habían pasado de 3 a 2. No irá a romperse uno por día, ¿verdad? Intenté apartar la ansiedad que de repente llenó mi pecho. No debía alterarme antes de saber si realmente ocurriría algo así. Además, pensaba que esa posibilidad era muy baja. La propia diosa lo había dicho. Debes prepararte para afrontar tu destino cuando los 3 tallos de ese anillo sean cortados. La diosa había utilizado a su recipiente para decirme que me preparara, sabiendo perfectamente la enorme diferencia que existía entre ese hombre y yo. Estoy seguro de que tuvo la decencia de darme más que un simple par de meses. Sí, al final, lo más importante es cuando se romperá la última enredadera. Intentando no sacar conclusiones precipitadas, calmé mi corazón agitado. Lo importante no era lo que acababa de suceder. Lo importante era cuántas veces ocurriría. En otras palabras, cuánto tiempo duraría ese anillo. Concéntrate en lo que tienes que hacer. Con ese pensamiento, hablé brevemente sobre la recompensa y salí de la iglesia. La recompensa sería entregada cuando regresáramos al día siguiente. Entonces, volvamos cada uno a casa y nos reunimos mañana. Justo cuando decidimos el lugar de encuentro y estábamos a punto de regresar a nuestras respectivas posadas, Ikurot nos detuvo con cautela. Oigan, no sé qué pensarán ustedes, pero, ¿por qué no donamos la parte de la recompensa que le correspondería a Dualkie el orfanato? A mí, me parece bien. No habríamos conseguido ese dinero si no hubiera sido por Dualkie. A mí también me parece bien. De hecho, me parece ridículo reclamar una parte adicional de una suma tan grande. En pocas palabras, la propuesta era donar 3,5 millones de piedras por persona al orfanato. A diferencia de mis compañeros, que aceptaron sin mucha vacilación, yo permanecí en silencio. Era completamente irracional. ¿No estábamos en medio de una batalla contra un gran enemigo llamado el asesino de dragones? Si realmente queríamos cumplir el deseo de Dualkie, sería mejor usar ese dinero para hacer nuestras vidas un poco más seguras. Bjorn, no tienes que hacerlo. A diferencia de nosotros, tú fuiste quien más sufrió allá. Es verdad. Lo hacemos por culpa, así que no te preocupes demasiado. Mis compañeros notaron mi silencio y enseguida hablaron. Si asentía en ese momento, el asunto quedaría resuelto. Sin embargo, decidí posponer mi decisión. Hablemos de esto con calma la próxima vez que nos reunamos. De todas formas, todavía no hemos recibido el dinero. Era una propuesta que debía rechazar de plano. Pero, por alguna razón, esas palabras no salían de mi boca. No era porque me hubiera dejado llevar por el entusiasmo de los demás. Era porque una parte débil de mí se preguntaba si me sentiría más tranquilo después de donar esos 3,5 millones de piedras. Por eso había que tener cuidado con el afecto. Hacía que tomar decisiones lógicas fuera mucho más difícil. Hace unos meses ni siquiera me habría preocupado por algo así. Entonces nos vemos mañana. Poco después nos separamos y cada uno regresó a su respectiva posada. Caminé durante aproximadamente 1 hora por las tranquilas calles hasta llegar a la mía. Una vez allí, me lavé con agua limpia para quitarme la sangre y el sudor. Mientras permanecía acostado en la cama, aturdido, alguien llamó a la puerta. Era Eruen. Señor. ¿Está ahí? Cuando abrí la puerta, ya estaba limpia y llevaba una falda ligera que se balanceaba con el viento. Empezamos a conversar, preguntándome si tendría algún asunto importante. Pero, al final, solo quería contarme lo que había hecho dentro del laberinto. Hace un tiempo, eso me parecía completamente normal. De hecho, normalmente me habría resultado interesante escucharla. Pero hoy me costaba mucho prestar atención. Eruen, hoy estoy cansado. Será mejor que vuelvas a casa. ¿Eh? Pero justo ahora viene la parte más interesante, luego. Lo escucharé luego. Hoy estoy cansado. Está bien, cuando le ordené con firmeza que se marchara, Eruen se fue con las orejas puntiagudas caídas. Pronto volvió el silencio. Y, en ese silencio, por fin pude pensar. Si había un problema, tenía que resolverlo. ¿Cómo sobrevivir? Desde que abrí los ojos en este cuerpo, ese siempre había sido mi mayor objetivo. Y eso no había cambiado. Sin embargo, el problema estaba en el camino para alcanzarlo. Bárbaro, cumpliste tu juramento, ¿verdad? Rompí el juramento del guerrero delante de todos. Mientras dirigía al grupo hice incontables cosas que habrían parecido extrañas para cualquiera.
En aquel momento justifiqué todo diciendo que era para sobrevivir. Pero sabía que no era toda la verdad. Al final, la confianza era la base de todas esas acciones. Si hubiera pensado que alguno de mis compañeros sospechaba que yo era un espíritu maligno, jamás habría actuado así, aunque eso significara morir. Oye, Resiste, amigo. Lo mismo ocurrió cuando repartí la poción avanzada entre Rodmiller y Walkie. Había sido una decisión irracional que me puso en mayor peligro que a cualquiera de ellos. Y no era muy diferente al dilema que ahora tenía delante. 3,5 millones de piedras, poco a poco decidí admitirlo. Me había vuelto débil. La razón era sencilla. Me había encariñado con otras personas. Mi racionalidad, que siempre había sido mi mayor fortaleza, ahora estaba profundamente afectada. Si solo fuera a vivir en este mundo, quizá no sería un gran problema. Pero para mí, cuya prioridad absoluta era sobrevivir, este problema no podía ignorarse. Entonces, ¿cuál era la solución? No encontré la respuesta antes de quedarme dormido. A la mañana siguiente recibí una carta de una sucursal administrativa del gremio de aventureros. Decía que había sido designado como uno de los herederos de Riolwar Walkie y que debía presentarme para recibir la herencia. ¿A ti también te llegó? ¿eh? ¿A ti también? Esa fue la primera conversación que tuve con mis compañeros al día siguiente. Parecía que los 4 habíamos recibido una carta del gremio. Pero Walkie había nombrado como heredero a un orfanato. Entonces, ¿cómo había sucedido esto? En lugar de intentar averiguarlo por nuestra cuenta, será mejor que vayamos al gremio y preguntemos. A propuesta de Ikurot, fuimos todos juntos. El departamento correspondiente confirmó que no se trataba de ningún error administrativo. El mes pasado, Walkie había actualizado su testamento y nos había nombrado a los 4 como herederos. Después de que luchamos contra el troll. Después de estar a punto de morir a manos del troll, lo primero que hizo al regresar a la ciudad fue modificar su testamento. Se había preparado. Había previsto el peor de los peores escenarios. Ese optimista que siempre veía el lado bueno de las cosas había considerado una posibilidad que ni siquiera yo había imaginado. Poco después nos devolvieron intactos el equipo y la mochila de Walkie que habíamos entregado al gremio. También nos concedieron la propiedad de la casa que había poseído en vida. Abandonamos el edificio como soldados derrotados. La deuda que tengo con él, no sé si podré pagarla durante toda mi vida. Walkie nunca habría querido que intentáramos devolvérsela. Sí, seguramente no. Así que gastemos el dinero que nos dejó en lo que nosotros queramos. Si tenía un deseo, seguramente era ese. Después de eso fuimos al templo para recoger la recompensa. El arzobispo parecía ocupado, así que todos los asuntos fueron atendidos por Krovitz. Después de decirles a los demás que fueran primero a la taberna, me quedé hablando un rato con él. ¿Puede prometerme que mantendrá en secreto todo lo que voy a decir ahora? Puede hablar con tranquilidad. Mientras no vaya en contra de la voluntad de la diosa, juro que no revelaré a nadie las palabras de mi Salvador. La parte de la voluntad de la diosa me incomodó un poco, pero aún así saqué sin dudar la espada larga de arco y se la mostré. Esa es la espada del asesino de dragones. Por alguna razón, cuando intentamos usarla, nos rechaza. ¿Sabe por qué? Si se trata de una maldición, quiero eliminarla. El poder que habita en ese objeto no es una maldición. Krovis respondió sin dificultad. Conocía muy bien esa espada. La historia era larga, pero el resumen era sencillo. El nombre original de esa espada era Espada del Dragón. Regal Vagos mató al dragón guardián y huyó con ella, dándole el nombre de asesino de dragones. Desde la antigüedad, solo los dragones podían blandir esta espada. Generación tras generación, los dragones guardianes la heredaban y disfrutaban de una vida casi inmortal. Pero ese hombre tampoco podía utilizar correctamente esta espada. Ah, eso es por la maldición del dragón. Antes de morir, el dragón guardián lanzó una maldición. Como resultado, Regal Vagos era, al mismo tiempo, parte del pueblo dragón y no lo era. Sus escamas de dragón, la característica distintiva de esa raza, fueron quemadas por el fuego. Y su fuente de poder, su corazón, ahora era prácticamente igual al de un humano. La traición a su clan para obtener la espada terminó convirtiéndose en un castigo. Por eso ese objeto ya no podía ser utilizado correctamente por él. Sé que lleva mucho tiempo buscando una forma de librarse de la maldición. Sin embargo, por lo que has dicho, parece que no existe ninguna manera de superarla por completo. Entonces, lo que dices es que la espada no está maldita. El maldito es ese tipo. Sí, así es.
Después le pregunté qué debíamos hacer con esa espada que no podíamos usar. La respuesta de Krovis fue sencilla. Creo que lo más prudente sería devolver la espada al pueblo dragón y recibir una recompensa justa. Sí, esa era la única opción. Como la espada solo podía ser utilizada por alguien de la raza dragón, sería muy difícil venderla como mercancía robada. Decidí pensar en ello más adelante. Entiendo. Gracias por el consejo. No es nada. Usted es un héroe para nuestra iglesia. Si alguna vez necesita mi ayuda, venga cuando quiera. Ah, ¿eso significa que podré recibir bendiciones gratis de ahora en adelante? Pregunté por si acaso. Jaja, eso es un poco. Krovis sonrió con incomodidad y marcó un límite. Dijo que lo haría si pudiera, pero esa misma mañana había descendido otra profecía. La estrella del crepúsculo dijo que todo fluirá como debe ser, así que no debemos ir en contra de su voluntad interpretándola de manera equivocada. Por alguna razón, sentí como si la diosa me estuviera hablando directamente. Ya te di una reliquia sagrada para saldar nuestra deuda, así que ni pienses en sacar algo más de esto. Aún así, siempre puedo escuchar sus preocupaciones, así que venga cuando le resulte conveniente. Tras ese comentario tan propio de un sacerdote, abandoné el templo y me dirigí a la taberna. Ah, ¿ya llegaste? Ven, siéntate. Los otros tres ya estaban bebiendo. Sin embargo, el ambiente era muy diferente al de otras expediciones. No había risas ni conversaciones animadas. Solo bebíamos. Fue entonces cuando comprendí que, aunque nuestro grupo había ganado más dinero que nunca, también había perdido más que nunca. El asiento junto a la ventana estaba vacío. En la mesa donde antes se reunían 5 personas había una silla que nunca volvería a ocuparse. Aún así, nadie mencionó ese hecho. En cambio, hablamos de asuntos más importantes. Dividiremos la recompensa y el resto del dinero exactamente entre 4. De acuerdo. Incluso Ikurot, que al principio había propuesto donar una parte al orfanato, simplemente asintió. En cierto modo, ya lo esperaba. La razón por la que hizo aquella propuesta fue para respetar los deseos de Dwalkie. Pero si Dwalkie quería que utilizáramos nosotros mismos los bienes que nos dejó, lo correcto era cumplir su última voluntad. Tendremos que reunirnos otra vez mañana para repartir el dinero. Todos, incluido el enano, bebieron en silencio en memoria de Dwalkie. Yo hice lo mismo. No debería haber muerto así, y Kurot, que llevaba copa tras copa, fue el primero en caer, dejando la cabeza sobre la mesa. Al verlo, Rodmiller dijo que lo llevaría de vuelta a casa. Así, solo quedamos Misa y yo. Bjorn, nosotros también deberíamos irnos, como siempre, caminamos juntos hacia nuestras respectivas posadas. Misa iba tambaleándose por haber bebido demasiado. Apóyate en mí. Ah, gracias. Todavía era de día. Recorrimos las concurridas calles con olor a alcohol. Como siempre, llegamos primero a mi posada. Era el momento de despedirnos. Sin embargo, ninguno de los dos dijo nada. Simplemente permanecimos de pie frente a la puerta, mirándonos. El ambiente era extrañamente cálido. Probablemente por el alcohol. Sí. Si todo fuera normal, eso habría pensado. Era la explicación más fácil y conveniente para mí. Haciéndome el desentendido, lo habría ignorado como un auténtico bárbaro. Misa fue la primera en apartar la mirada. Y yo ya me voy. Descansa, Misa Karlstein. La detuve sujetándola de la muñeca. Le había hecho una promesa. Tú no eres una cobarde. Deja de apartar la mirada y enfréntalo de frente. Él me dijo que no apartara la vista. En lugar de usar el poco tiempo que le quedaba para confesarle sus sentimientos a Misa, decidió dejarme esas palabras. Y yo acepté. Ahora me tocaba a mí dar el paso. Con su muñeca aún en mi mano, Misa me miró confundida. Respiré hondo y aclaré la garganta. Entonces pregunté, de la forma más directa posible. ¿Te gusto como hombre? No fue una frase romántica. Ni siquiera el ambiente era especialmente romántico. Solté la pregunta con toda la brusquedad propia de un bárbaro. Pero Misa no se enfadó. Tampoco se rió diciendo que era una pregunta extraña. Se sobresaltó. Luego bajó la mirada para evitar mis ojos. Después de arrastrar varias veces los pies sobre la tierra, levantó lentamente la cabeza, me miró a los ojos y respondió con una voz apenas audible. Sí. Me gustas. Como hombre.